El satsang pasado cerramos un atado de 3 pláticas que llevaron por nombre el descenso del reino al mundo. El descenso del reino al mundo. Entonces, en la tercera de estas pláticas, hice un comentario nada más durante la plática o en el ciclo de preguntas y respuestas. Hice un comentario y dije: el ser humano se encuentra actualmente en los tiempos postreros. Eso fue lo que dije. Pero nada más expliqué eso, no dije nada más. Más bien no expliqué nada de lo que son los tiempos postreros. Entonces ahora en esta plática, y si es necesario en las siguientes, vamos a hablar de qué son los tiempos postreros y qué implica esto para el ser humano actual. ¿Sí? Mire, lo primero que hay que entender es la palabra postrero. Entonces, postrero es el último o posterior, el último de una serie de eventos concatenados entre sí, que están ligados unos con otros. Por ejemplo, de ahí la palabra postre. ¿Okay? El postre es el último de los alimentos dentro de un ciclo concatenado, que son varios platos, vamos a decir. Si fuera una cosa más elaborada, diríamos, vamos a ponerlo así para que se ajuste a lo que voy a explicar. Una entrada, un plato medio, un plato fuerte, el postre. Pero el postre no es el fin. El fin bien es el último de los tiempos. Pero cuando te llevan el postre no has acabado de comer. Te lo tienes que comer y lleva un periodo de tiempo. Y al terminar, si tú pagas la cuenta, ese es el fin de todos estos eventos concatenados, ¿no? Inicio o entrada, plato medio o pequeño, plato fuerte y finalmente postre. Toda la palabra postre deriva de postrero. Bien, pero el término tiempos postreros se ajusta directamente a la terminología judeocristiana. ¿Fíjan? La terminología judeocristiana habla de los tiempos postreros. Esto quiere decir que por necesidad absoluta, si hay un último tiempo concatenado con otros, debe haber un cómputo de tiempo, porque el postre es el último dentro de un tiempo, de vamos a decir una hora, ¿no? Porque empecé, me traen lo siguiente, y llega el postre. Entonces hay una serie de eventos concatenados. Ahora, en terminología judeocristiana, yo he explicado de más y muchas veces lo que es el ciclo de la serpiente emplumada, de 26.000 años para los 5 soles, y luego de 5.000 y algo de años, 5.125, 5.200, depende del tipo de cómputo que se use para cerrar un ciclo. Entonces, para que ustedes entiendan que aquí en Anáhuac hay un cómputo de tiempo llamado el quinto sol. Posiblemente los podamos conectar hoy y si no los conectaremos después, pero hoy tengo que insistir en los tiempos postreros. Bueno, entonces, este cómputo de tiempo, cuando se estudia la terminología judeocristiana, entonces se dice esto: mira, al principio Dios creó las cosas en 6 días y el 7º descansó. Así está dicho. Pero eso cuando pasa al reino humano, entonces se introduce en el tiempo histórico y nace un cómputo de tiempo. Ese cómputo de tiempo entonces indica que va a haber un principio y tiene que haber un fin. Y entonces se habla de la era adámica, la era de Adán. ¿Sí se entendió? Y ustedes dicen, ¿cuánto dura este cómputo? Es fácil, hay muchas formas de comprender esto, pero ahorita voy a decir una sola. Hay un mensaje que se dice: es que lo que para el hombre son 1000 años, para Dios solo un año es. Entonces cada día lo pasas a 1000 años. ¿Ya se entendió? Cada día de la creación hasta el 6º, entonces vale 1000 años. ¿Sí? Si ustedes suman las edades de todos los patriarcas, van directo hasta Adán, 6000 años atrás. ¿Ok? Entonces, nace la era adámica hace 6000 años. Esa es la entrada.
¿no? Estábamos hablando de la comida para que más o menos nos ubiquemos. Ahí está la entrada. Entonces 6,000 años. Luego va pasando el tiempo, pero vamos a pasarnos 2,000 años hacia acá. Estamos hablando 4,000 años antes de Cristo. ¿Sí se entendió? 2,000 años más 4. Entonces hace 6,000 años o 4,000 años antes de Cristo nace el cómputo de tiempo para Medio Oriente en la era adámica. Entonces ahí está la entrada, nace Adán. Ahorita lo voy a ajustar con la comida y luego a lo mejor metemos un poquito más de datos. Pero ajustándolo a la comida, avanza el tiempo 2,000 años. Y entonces llega el primer patriarca postdiluviano, Abraham. Entonces ya tenemos el plato medio, ¿no? Bien, pero luego sigue avanzando 2,000 años, ¿no? Ya vamos 2, entonces ya vamos 4, los 2 primeros y los 2 siguientes. Entonces, ¿qué viene 2,000 años después de Abraham? Abraham es 2,000 años antes de Cristo. Entonces, lógicamente, Cristo. Cristo es el plato fuerte, vamos a decir, en este contexto. ¿Sí se entiende? Pero entonces, siguiendo esta misma lógica, pasan 2,000 años. Hoy estamos 2,000 años después. Tiempos postreros. Entonces, te dan el postre. Vamos a decir, es el postre en el ejemplo que estoy dando. No es el fin, fíjense muy bien, pero se acerca el fin. Como cuando te llega el postre en el restaurante, pues lógicamente tú sabes que lo vas a comer, tomas café, convives un rato más, platicas, y en el momento que dices vámonos, ¿no? Se paga y te vas. Entonces, los últimos 1,000 años se llaman tiempos postreros. ¿Sí se entendió? Entonces ahí tenemos otra vez Adán, 2,000 años después Abraham, 2,000 años después Cristo, 2,000 años después época actual. Y entonces nacen los tiempos postreros. ¿Sí se entendió? Si metemos un poco más de datos para cada día, es decir, para cada 1,000 años, entonces vamos otra vez, vamos a Adán. 6,000 años atrás, ¿sí? Pero ¿qué pasó 5,000 años después? Noé, 1,000 años después. El diluvio, ese es el que se ajusta, por cierto, con el ciclo de la serpiente emplumada. El quinto sol nace hace 5,000 años, ok, 5,100 y algo de años, ¿ya? Entonces, después de que sea una inundación, ¿no? Dice el relato, un fin de, o sea, se destruye la cosa, y entonces luego viene, ya es Noé. ¿Ya vieron? Aquí en Anáhuac, ahí es cuando nace el quinto sol, porque ahí se cerró el anterior, que viene una destrucción, entonces nace el quinto sol. Sí, hasta ahí vamos, pero luego lo conectamos bien. Ahorita nada más judeo-cristiano. Luego entonces, después de Noé, pasan 1,000 años, viene Abraham, primer patriarca post-diluviano, post-Noé. Que Noé es el diluvio. Entonces 1,000 años después, Abraham. Ok, ya estamos más cerquita de acá. Entonces, ¿qué pasó 1,000 años después? Hacia nosotros, es decir, hace 2,000, 3,000 años. Entonces nace la monarquía judía y puedes ubicar a David y a Salomón, ¿no? Ahí nace la monarquía. Entonces ya tienes bien divididos tus días. Abraham, Noé, no, perdón, Adán, Abraham, ese era más jovencito, Adán, ¿no? Luego Noé, luego entonces viene Abraham, luego entonces viene David, Salomón, y luego entonces viene Cristo 1,000 años después. Y de Cristo hasta acá, pues ha sido la historia del cristianismo que conocemos. Sí estamos entendiéndonos hasta ahorita, pero resulta que llegamos al postre. Es decir, ya pasaron 6,000 años, son 7, y luego el fin, vamos a decir. Se le llama en las tradiciones judeocristianas y en muchas tradiciones se llama el milenio, un periodo de tiempo suficiente para que la humanidad pueda reajustarse, lograr su despertar espiritual y ascender colectivamente. Porque
el relato dice, 6 días se trabajó hasta crear al hombre, y el séptimo descansó, no hizo ya nada. Entonces en el séptimo de lo que se trata es de que proporcionar a la humanidad la enseñanza a través de la cual puede ir logrando colectivamente un despertar colectivo, ¿ya se entendió? Y una ascensión final, y luego el fin. A ese sí le llaman el fin del tiempo. Pagas tu cuenta en el restaurante y te vas. Marchas adelante con tu barriga llena, corazón contento. Ya estamos. Fíjense muy bien esto es bien importante. Entonces, está ubicado bien, ahora sí entienden tiempos postreros. Pero ahora resulta que algo nuevo aparece. ¿Qué se espera en los tiempos postreros? ¿Qué se espera? Ya más o menos sabe. Debe de haber una poderosa y gran batalla. Fíjense bien. Ahorita les voy a explicar lo que es esa batalla. Pero una poderosa y gran batalla entre las fuerzas del bien y del mal, o entre Cristo y el anticristo, para que finalmente Cristo gane en esta concepción judeocristiana y pueda gobernar 1000 años de paz. Ata al anticristo y lo deja guardado por ahí, y entonces 1000 años de paz bajo el gobierno de Cristo. Entonces lo que quiere decir es que ese enfrentamiento no te la vas a poder evitar, pero lógicamente el enfrentamiento, aunque se ve la lucha del bien y el mal, aunque se ve la lucha de un Cristo contra anticristo, esencialmente de lo que estamos hablando es una lucha entre el estado dormido y el estado despierto. Es una lucha que se lleva a cabo dentro de ti también y en el mundo entero. ¿Ya vieron? Lo que pasa es que el hombre lógicamente tiende a exteriorizar todos los procesos internos y luego los manifiesta realmente. Ahorita voy a hablar de eso. Pero es una lucha dentro de tu propia persona, entre el estado dormido y el estado despierto. Ahí tienes toda la batalla. Lógicamente viene Cristo o viene la conciencia espiritualmente despierta y te dice, llegó el momento de despertar. Pero del otro lado se te aconseja que no, y entonces ahí está dándose esa lucha entre el estado dormido y el estado despierto. Hasta ahí estamos. Eso es lo que es esencialmente, porque es un gobierno bajo el comando de Cristo en el sentido judeocristiano. El gobierno de Cristo tiene que ser espiritualmente despierto, no va a estar dormido, no está caído, está redimido. Y redimido quiere decir que has regresado al ser humano expulsado del reino o que estaba dormido, ¿no? Le llaman en la terminología judeo-cristiana muerto, ¿no? Y volverlos a la vida, la resurrección de los muertos. Entonces están los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los dormidos. Todos los hombres que puedas ver están dormidos. Están dormidos y trabajan. Y tienen profesión, y tienen familia, y hacen todo lo que tengan que hacer, pero desde el punto de vista espiritual están dormidos. Entonces tiene que llegar la enseñanza adecuada en los tiempos postreros, pero parece un enfrentamiento al pasarlo hacia afuera. Esa lucha interior que tú vives y la pasas afuera es un fuerte enfrentamiento, porque es una lucha entre el ego y el ser. Tu ego humano, ¿no? Que está solo en tu mente y emociones y bajo la ilusión de los sentidos. Entonces tu ego, y por otro lado tu ser espiritual. Entonces hay un enfrentamiento porque el ser insiste en despertar. Cuando el ser no ha escuchado bien a bien lo que es el despertar espiritual, está él también medio, digamos que amenazado. Está atontado y atolondrado, que no sabe qué tiene que lograr, ¿no? Entonces todo está bajo el gobierno del ego. El ego es el que toma el control de todos los eventos humanos. Pero llega un momento en que se le informa al ser, tienes que despertar. Estás muerto, debes volver a la vida. Eras un muerto, debes resucitar de entre los muertos. Eso es todo. ¿Muerto? Bueno, pero ¿cómo muerto si ando vivo? No, si andas vivo, pero no andas vivo desde el punto de vista espiritual.
Entonces, en la terminología judía cristiana se llama los muertos, pero por eso se dice, viene Cristo a resucitar a los muertos. Y luego viene un gobierno de paz y gana sobre el anticristo. Ahora sí ya se está entendiendo. Eso es todo lo que se tiene que lograr, pero créanme, es mucho. Es mucho. No es un asunto menor. Es un asunto muy complejo. Pero detrás de eso estamos. Porque estamos en los tiempos postreros. Entonces, lo ideal es que uno se enfoque en su interno y se dé cuenta que están esas dos partes dentro de él, ¿no? El estado dormido siempre te puede aconsejar que esto es difícil, que tardas mucho, que ya estás medio viejo, que ya te salieron canas, ya para qué, ya mejor en la próxima. No hay próxima, en esta te la tienes que aventar. En esta te la tienes que aventar. Entonces, esto está emocionante, ¿entienden? Esto está bien emocionante, no crean que es un asunto menor. Fíjense bien. ¿Dónde se lleva a cabo la batalla del enfrentamiento del bien y el mal? En Megido, ¿ok? Megido es un valle que está al norte de Jerusalén, 90 a 100 kilómetros al norte. Es un valle, bueno, es un territorio muy grande que estaba habitado originalmente por la tribu de Manases, una de las 12 tribus de Israel, Manases. Ahorita van a entender. Y en ese gran lugar hay un valle. Y hubo una ciudad en el pasado muy remoto, se llama Megido. Entonces, la visión apocalíptica es que ahí en ese lugar no van a caber, pero bueno, que tienen que llegar todos los ejércitos y ahí es el enfrentamiento, porque viene Megido. Fíjense bien, de Megido nace la palabra, porque es Ar, es H-A-R, Har Megido o Armagedón, el Armagedón. Entonces la batalla se le conoce como el Armagedón, Har Megido, ¿ok? Megido es una palabra que quiere decir la asamblea de las tropas, es el lugar de la guerra, ¿ok? Y entonces Har quiere decir montaña, la montaña de la asamblea de las tropas, porque le dicen colina, ¿no? A veces le dicen tel, pero tel es más bien un montículo o colina, pues. Pero Har es montaña, entonces porque no hay ninguna montaña ahí. Sí hay una pequeña colina, pero pequeño monte, pues, pero no hay una montaña. Pero se le resalta con la palabra montaña de la asamblea de las tropas, donde va a llegar las fuerzas en esta visión, ¿no? Les digo que no va a caber porque es un lugar bien chiquito, entonces, bueno, es grande, pero es pequeño. Entonces llegan las fuerzas, luchan, y ahí se resuelve todo, vamos a decir, en el Armagedón. Ahora sí le están entendiendo. Es importante. Entonces, voy a hacer un paréntesis y luego seguimos un poco adelante. Tarde o temprano deben ustedes de ver los vínculos entre el hebreo y el náhuatl, ¿ok? Entonces, Megido es México. Entonces, cuando se dice México con X, quiere decir ombligo. Ko, ya lo hemos visto, Metz, Chi, Ko. Entonces, Metz es luna, Chi con X, Y, ombligo. Y Ko, lugar. Entonces, México es el lugar del ombligo de la luna. Pero si está escrito con SH, ya hablé como de allá. Entonces, SH. Entonces, México. Entonces, la cosa empieza a cambiar el tono. México. ¿Ok? Y entonces, esa palabra se asocia a Megido y Armagedón. ¿Ok? Y entonces, luego tienen que combinar la palabra Meshido con Meshiha, Mesías, ¿ok? Meshiha. Entonces van poco a poco a entender los vínculos entre el hebreo y el náhuatl, ¿ok? Pero eso es un paréntesis lo que estoy diciendo, no voy a hablar de eso. Entonces luego pueden conocer palabras como Tenochtitlan, todas la conocemos, México Tenochtitlan.
Bueno, pero T-Enoc, Titlán. Enoc, séptimo patriarca antidiluviano, padre de Matusalén. Entonces, Te-Enoc, Chitlán. Entonces resulta que Enoc, lo que quiere decir en español es fundamento de Dios. Es lo que ustedes entienden, lo que nosotros podemos entender como cimientos. Entonces, son los fundamentos de madera o los cimientos de madera que se colocaron en la isla de México cuando llegaron los aztecas, ¿no? Y entonces el fundamento se llama Enoc, ¿sí? Entonces, sobre ese fundamento o sobre esos cimientos se puede construir la ciudad, pero se tenía que poner unos pilotes de madera y fundamentarlo, porque era pantanoso, ¿sí se entiende? Entonces ya les dije algunas palabras que tienen que reconsiderar. México relacionado con Megiddo y con Armagedó, y luego Mexijá, y luego finalmente en Tenochtitlán. Entonces Chitlán es lugar, pero sería lugar del fundamento de Dios. ¿Por qué no? Que es el fundamento. ¿Vieron? Entonces eso los va a remitir a la tribu de los manases, ¿no? De la tribu de Israel, etc. Pero vamos a cerrar ahí digamos, el paréntesis que quería yo hacer, para que entiendan las relaciones entre Medio Oriente y México. Son profundas, importantísimas. ¿Sí estamos? Bueno, entonces ahí tienen todo. Resulta que el postre que nos dieron, o en los tiempos postreros, es un momento en que a todo ser humano se le va a exponer las dos visiones, vamos a decir, las dos posturas. Por un lado, la postura normal de tu salvación, o la solución de todos tus problemas en el mundo, están en el mundo, porque te debes de dedicar a eso completamente, sin prestar atención a la parte espiritual. ¿Sí se entiende? Entonces, viene otra palabra. Ahora, en los tiempos postreros, tiene que venir la otra palabra. La otra palabra tiene que decir, no, ok, sí tienes que resolver todos tus problemas en el mundo. Eso es correcto, porque es legítimo que te dediques a ti, a tu familia y a tu comunidad. Eso está bien, pero no puedes descuidar tu despertar espiritual. Entonces, esa palabra empieza a resonar, ¿ya vieron? Y cada vez con mayor fuerza, hasta que las personas en todo el mundo la escuchan. Ya desde hace 2000 años, ¿no? Cristo dijo, esta palabra será llevada a todo el mundo. Así todo el mundo y pueblo la conocerá. Entonces, esto responde a lo que llamamos revelación progresiva. Quiere decir que desde el tiempo adámico y posteriormente los patriarcas, viene una revelación al ser humano progresiva. ¿Sí se entiende? Y desde el punto de vista del judeocristianismo, no, desde el punto de vista judío no, desde el punto de vista judeocristiano, la comunidad de fieles, ¿no? La eclesia, que es congregación de fieles, la eclesia o la congregación está esperando la venida de esta conciencia, la que llama segunda venida. ¿Sí se entiende? Por el otro lado, entonces, los judíos formales que no se convirtieron al cristianismo, sino que son judíos, siguen esperando al Meshijá. ¿Sí se entiende? Tiene por nombre el Meshijá planta, así se tiene que llamar, planta. Entonces, bueno, ahí está la idea. Hasta ahí ya entendieron. Entonces, vean, esto se pone del color de la hormiga. Entienden que la gente, ustedes vayan a la ciudad, caminen por las avenidas y vean a la gente, pues están en sus ocupaciones, ¿entienden? Están en su vida diaria, están divirtiéndose ahorita, a lo mejor en los puentes, en vacaciones, o trabajando, buscando solucionar sus problemas económicos, ayudando a su familia, no sé, haciendo profesionistas, haciendo lo que hacen.
pero no están todavía bien enterados de lo que está en marcha. Pero se van a ir enterando progresivamente, porque esas dos fuerzas que yo estoy llamando ego y ser, o el estado dormido o el estado despierto, empiezan a exteriorizar sus planes y empiezan a decir cómo debemos solucionar nuestros problemas en el mundo. Vamos a decir qué soluciona el problema del mundo. Entonces, la parte de puro ego o puro estado dormido busca hacer soluciones en el mundo material, ¿sí? Y más o menos tratando de que no haya guerras, que no haya enfermedad, que las economías del mundo se solucionen, etc. Pero ¿cuál es la palabra del otro lado? La palabra del ser. La palabra del ser es, no, lo importante es despertar. Hasta se los dije en una frase, lo importante no es esto o aquello, lo importante es despertar. Eso es lo importante. Ya que te vayas despertando, que estés despierto o camines el camino que conduce al despertar, también te haces cargo de tu vida en el mundo. No se pide una renuncia al mundo. Y ya lo hemos insistido mucho, ¿sí se entiende? Pero que pongas en primer lugar lo que está en primer lugar. Porque debes de saber, bueno, lo sabemos todos los que estamos acá, ya tenemos la edad para saber. La vida se pasa en muy pocos pestañeos. ¿Sí se entiende? Cuando te das cuenta, cada pestañada ya se te fueron 10 años. Y entonces dices, no, es que un jovencito, ¿no? Dice, la vida es larguísima. Y para cuando llega el anciano de mi abuelo de 60, o mi papá de 60, el anciano reverendo. Ese hablando de patriarca, dice, ese es el patriarca de todo. Velo nomás. Entonces falta mucho. Y hace 3, 4 pestañeos se ve en el espejo y dije, ¡ay! Ya me lo cambiaron. Este era el patriarca, pero ahora soy yo. Ya vieron, se pasa rápido. Las vidas entiendan esto. Esto es muy serio porque siempre se te va a sugerir, resuelve tus problemas en el mundo y ya, luego te dedicas a esto. Dedícate a lo tangible, a la plata, ¿entienden? El trabajo, el dinero, porque digo, tienes familia, tienes que cuidar a tus hijos, ¿no? Dedícate a eso. Y ya que lo hagas, entonces ya después te dedicas a despertar. Sí, pero es que la vida tiene sus propias complicaciones siempre, ¿no? Y hay épocas mejores, épocas peores, y la vida se está moviendo mucho. Entonces tienes que poner en primer lugar tu despertar. Y añadido a eso, todo lo demás. Si haces eso, entonces, francamente, ya estás en el camino que conduce al despertar. Esos 1000 años es el días postreros, así se llama. Y entonces, días postreros quiere decir que al final, en esta terminología judeocristiana, dice entonces viene el fin. Así está puesto en la terminología judeocristiana. Pero un fin puede ser catastrófico o puede ser glorioso, porque terminas despierto y ascendiendo al reino de la luz, pues qué bueno que ya llegó el fin. ¿Sí se entiende? Entonces las gentes no están, por supuesto, no entienden estas enseñanzas y el poder que tienen estas enseñanzas en el mundo y lo que está sucediendo. Yo creo que sí voy a necesitar otro atado de 2 o 3 pláticas porque necesitamos desahogar un poquito más. Pero hasta ahí está la idea clara. Ya tienen si quisieran ligar con lo que he hablado del quinto sol de la toltequidad, de Anáhuac, lo que tendrían que hacer es pongan su línea de tiempo y ponen sus 7000 años. ¿Ok? Bueno, pero empezó 1000 años después el quinto sol, después de Enoc. Entonces termina 1000 años antes de los 7. Entonces termina ahorita. Ahorita está terminando. 21 de diciembre del 2012 termina el quinto sol. ¿Ya entendieron? Está su cómputo de tiempo de 7 y abajo está el de 5. Números redondos. Pero empezó 1000 años después. Porque empezó después de una destrucción Enoc. Una destrucción por agua, ¿no? Una gran inundación. Entonces, después de Enoc. Entonces empezó 1000 años después, pero nada más dura 5. Entonces termina ahorita. Entonces, ¿qué dice la enseñanza tolteca? Se termina el quinto sol y empieza el nuevo sol venidero. ¿Qué quieres decir? ¿Algo? No.
Ah, entonces se termina, entienden, el quinto sol, el 21 de diciembre del 2002, y empieza el nuevo sol venidero. La tradición en el náhuatl lo que hace es esperar cuál es el mensaje del quinto paso de la serpiente emplumada. ¿Cuál es su mensaje para que nazca el nuevo sol? ¿La vieron? Pero la tradición judeocristiana lo pone en 7 años. Entonces, es como esta palabra del milenio se utiliza en bastantes tradiciones. La utiliza el budismo, la utiliza el cristianismo. ¿Ya vieron? Pero esos 1000 años sería que la humanidad empieza un proceso ya no de estar dormido. Adán empieza a ser despertado, empieza a ser regresado y ascendido al estado paradisiaco en el cual vivía antes de la caída. Entonces, ese estado paradisiaco antes de la caída, el Edén, que en español es una palabra hebrea, en español quiere decir deleite, entonces ese estado es el estado despierto. Entonces, lo que está diciendo esta visión judeocristiana, hubo un tiempo en que el hombre habitaba en un estado paradisiaco, en el paraíso del Edén. Edén, deleite en español. Entonces, por alguna razón, ¿no?, cae en una segunda operación y entonces empieza una experiencia de sufrimiento y de todo esta, es toda la era adámica. Y entonces al final viene el regreso. Entonces, durante estos 1000 años, después de los años postreros, te comes el postre, es lo más dulce, parte de todo, ¿no? Cuando tú haces una comida, pues todos los sabores van aumentando y luego disminuyendo. No al final el chile, ¿entiendes? Al final, pues, un pastelito dulce, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entonces es la parte más dulce, la parte más agradable. Entonces los tiempos postreros, que serían estos 1000 años venideros, vamos a decir, ya la humanidad estaría encaminada a su despertar espiritual. Y por eso se habla del milenio. Tiempo suficiente para que la humanidad pueda despertar y ascender colectivamente. Pero antes tiene que venir un triunfo en esta visión del Cristo sobre el anticristo, del estado despierto sobre el estado dormido, ¿sí? O del Mesías, ¿no?, del ungido sobre los enemigos de Israel y cosas por el estilo. Cada tradición, pero ya no voy a hablar más entonces, porque si no, ya luego ¿qué les platico? No, no es cierto. No, siempre tengo que platicarles. No se preocupen. Pero bueno, es que si lo abro, nos vamos a meter mucho para allá, ¿ok? Pero hasta ahí está la cosa, ¿sí? Bueno, ¿ya está claro? Esto que estoy diciendo es bien importante. Todo está en juego. Todo está sucediendo. El ego, el estado dormido, está manifestando la realidad que quiere que suceda. Y por el otro lado, la conciencia espiritualmente despierto también ya la está externando. Entonces, derivado de eso es el Megiddo o Armagedón o Armagedón. ¿Sí entienden la palabra? Asamblea de las tropas. Nosotros decimos mexicanos al grito de guerra, ¿verdad? Sí, así decimos. Bueno, pues ahí tiene. Entonces a ver qué va pasando. Pero la cosa es que se entienda muy bien que estos son épocas extraordinarias. Cambio extraordinario. De ahora para atrás era una pesadilla. Porque nadie sabía bien para dónde, guerras detrás de esto y del otro. Y ahora se espera una resolución. No, ahora ya no va a haber eso. Ahora va a quedar claro lo que el ser humano debe lograr, cómo lo debe lograr. La revelación queda completamente revelada, ¿no? Por eso se dice, cuando se habla en términos cristianos, se dice, cuando venga esa conciencia al mundo, entonces esa conciencia al mundo termina de revelar y consumar su obra redentora. Fíjense las palabras. Esa conciencia vino primero en sufrimiento, ahora viene en gloria. Y entonces, para terminar de revelar y consumar su obra redentora, redimere, retomar a la humanidad y regresarla al reino divino, al reino espiritual y divino. ¿No está buenísimo esto?
esto está fabuloso. Y no hay más que trabajar. Nada, afuera esos argamedones exteriores que los arman, pero se los arman. Eso no, para mí no tiene ningún sentido ni interés. Toda la batalla está dentro de ti. Debes trabajar dentro de ella. ¿Sí se entiende? Si lo externas, entonces efectivamente la asamblea de las tropas se puede hacer ¿no? Entonces Medio Oriente está ahorita un poco problemado con estos asuntos. Bueno, ahí tiene. Ahora, digo una cosa más todavía y terminamos. Mira, ¿qué tiene ahora que hacer el ser humano para despertar? Entonces yo les voy a decir de lo que disponen ahora a ustedes, y lo van a tener que disponer todo el mundo en su momento. Son las 9 páginas que están en internet, nuestras 9 páginas. Esas 9 páginas son suficientes y exactas para que la persona pueda lograr su propia redención, su propio despertar y finalmente lograr su ascensión de conciencia, puede despertar espiritualmente y ascender finalmente. Entonces, esas 9 páginas, fíjense bien, la primera de ellas, porque están diseñadas para que cualquier persona las pueda obtener prácticamente de manera autodidacta. Que ustedes están acá, pueden hablar conmigo, pero hay mucha gente, bueno, yo recibo muchos mails, pero es problemático cuando las personas están en otros lugares del mundo. Entonces tenía que dejarse algo suficientemente claro para que fuera casi autodidacta, o sea, que la persona solita pueda entender la enseñanza. Entonces, si ustedes entran a las páginas, por ejemplo, de Shiva Shambhu, la primera pestañita, no hay pierde, el despertar. Te dice que es estar dormido, que es estar despierto, y te pone herramientas para despertar. Y en las herramientas te pone que hay que levantar el fuego con el yoga de energía y yoga de atención. Se te explica varias pláticas sobre el despertar, y luego hay hasta videos para niños. Entonces ahí ya la persona empieza a enterarse muy bien, casi autodidacta, no casi, autodidacta. Cualquier persona que entre lo puede entender. De ahí, si vas pestaña tras pestaña, lógicamente te metes en la siguiente, que es videos, y no tienes más que irlos visitando y vas entendiendo perfectamente lo que es la enseñanza. Y luego te vas a audios, están más claros que lo claro. Y luego te vas a las frases, y entonces las frases las dividimos en 3, porque hay otra página en que están revueltas, ¿no? Otra página de internet, otra de estas 9, pero en este caso están separados, fíjense, en 3 rubros. Frases sobre el despertar espiritual, frases sobre la conciencia de ser, es decir, el ser humano ya despierto, y frases sobre el divino yo soy, es decir, cuál es la conciencia del reino divino. Se está explicando ahí cuál es la conciencia, lo que es el despertar, que es el ser despierto ya, y luego cómo puede accesar al reino divino. Y luego, si te vas a los escritos, en los escritos ya empiezas a enterarte de todas las tradiciones espirituales, que se llama finalmente místico-sofía, donde puedes conocer cómo las tradiciones espirituales han enseñado esta enseñanza para lograr el despertar espiritual. Y ahí las puedes ir conociendo. ¿Ya se entendió? Y luego, si te metes al siguiente, te vas enterando de más y más y más cosas. Y luego, entonces, si te pasas a las otras páginas, en cada página vas a ir encontrando, hay 2 páginas sobre místico-sofía, para que entiendas bien a detalle cómo se explica el despertar en todas las tradiciones del mundo. Hay una que se llama la experiencia del despertar, que es para que la gente pueda entender lo que es el despertar sin palabras espirituales, ¿no? Hay una que se llama Mindfulness Web, para vincular con la psicología transpersonal y ajustar la enseñanza espiritual a la psicología contemporánea. Digo, más claro que eso está muy difícil. Y luego, si le sigues, hay una que se llama la Parusia, para hablar exactamente de la venida de Cristo al mundo, entendido como Cristo entrando dentro de ti. Tiene que ver con las pláticas anteriores, ¿se acuerdan? Cristo entrando dentro de ti.
Eso responde a las palabras de Cristo que dice: aquel que escuche mi palabra y que la siga, mi Padre y yo le amaremos y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Ya? No tiene que ser como un fenómeno necesariamente exterior. Entonces ahí está explicado esto. Y luego, a fuerza estamos aquí en México, entonces la toltequidad, que no estaba muy bien rescatada, pero quedó suficientemente clara para que se entienda el poder de esta tradición. Más que eso, empezando más que eso, no necesita. O sea, es más, con la primera página, la de Shiva Shambhu, ya no necesitan nada. Pero si tienes curiosidad, ahí te vas metiendo y pero con la primera logras tu cometido. ¿Sí se entendió? Esto es oro molido. Yo no sé ustedes cómo entiendan lo que les estoy diciendo. Oro molido. Para que la persona pueda en una sola vida, lograr su despertar espiritual y su ascensión. Cuando se habla en las tradiciones espirituales, en algunas de ellas, cuando se dice ascensión, se dice cesa toda obligación de reencarnaciones futuras. Es ya del reino espiritual hacia arriba, hacia el reino divino. Se llama ascendido o ascensión. La palabra ascensión se utiliza más bien en la terminología cristiana, ¿no? La palabra ascensión, y judía también, ¿no? Empieza desde Enoc, precisamente, ¿no? Cuando se estudia lo de la ascensión, Enoc es el primer ascendido hasta corporalmente, luego Elías, ¿no? Y así ahí nos vamos, Cristo. ¿Sí estamos hasta ahí? Entonces, abran sus orejas. Lo que yo acabo de decir hoy es bien importante. Y ya poder entender qué es lo que está pasando en el mundo y añádenle lo que está pasando en México. Por lo que acabo de decir también. Entonces, tómense esto con seriedad. Entonces, les voy a decir una cosa. Hagan lo que deben de hacer, y con esto cierro la plática, y si hay alguna pregunta la comentamos. Si tú me dices, ¿qué debo hacer ya de plano? No quites el dedo del renglón nunca. No me importa si puedes, si no puedes, si está difícil, si está medio difícil o posiblemente difícil. Tú no quites el dedo del renglón, no quites el dedo del renglón, y es lo único que me importa. ¿Sí se entiende? El problema es que el ego te susurra suave y dulcemente: ya no hagas tus ejercicios porque no te está dando resultado. Entonces, como el diablito y el angelito, pues llega el angelito: ponte a hacer tus respiraciones. Y entonces, no quiten el dedo del renglón, no lo quiten. Es lo único que a mí me importa. Porque entiendan algo, hay una cosa que llamamos el rastro de vida de un ser. ¿Entiendes? Y el rastro de vida es que todo lo que has hecho, todos tus actos que has hecho, mentales, verbales y corporales, verbales, lo que has hablado, y corporales, los que has hecho con tu cuerpo, forman un rastro. Y ese rastro le da dirección a tu alma. Y entonces hay garantía de salvación. En el sentido de que si tú agarraste un camino y no te cambiaste de ese camino, y seguiste, hay garantía de salvación. Porque vas a seguir por ese camino. Pero si por abatimiento, confusión, cansancio, aburrimiento, etc., todos los que haya, cesas o te cambias de camino, entonces no hay garantía de salvación en el sentido que yo estoy explicando ahorita. Tu ser espiritual y divino no se tiene que salvar, ya lo he explicado 1000 veces, ¿no? Pero tu ser humano debe ir por ese camino de despertar y ascensión. Despertar espiritual y ascensión. No quitar el dedo del renglón es la clave de todas las claves. Porque yo he visto gente, les voy a decir un solo ejemplo, lógico sin decir nombres nunca, jamás, que nada más son ejemplos. He conocido y tengo muchísimos discípulos, pero una discípula hace muchos años, muy rápidamente, prácticamente había despertado al 98%. Y entonces, la clásica descuidadota. Y entonces, yo ya me la sé de todas, ya no, ya estoy despierto.
ya. Y entonces 20 años después llega, me quedé dormida. ¿Qué hago? ¿Cómo que te quedaste dormida si ya estabas bien despierta? Pues sí, pero pues, la vida, las complicaciones, el matrimonio, el divorcio y los de mis problemas, pues ya me quedé dormida. ¿Qué hago? Pues ponte a hacer tus postraciones otra vez. Ponte a meditar otra vez y empieza otra vez. ¿Ya vieron? No se descuiden. No. Si entienden lo que yo estoy diciendo, no quiten el dedo de la renglón. Es lo único que a mí me importa. Garantía de que irás por ese camino en la vida o en la muerte. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces vamos a levantar las manos. Muy bien, muchas gracias. Descansamos un ratito y nos volvemos a reunir, ¿sale? Vamos a empezar este satsang. Mira, voy a repetir algo que comenté la semana pasada porque veo caras nuevas que no estuvieron en el satsang pasado. Fue hace algunas semanas atrás. Miren, en aquel entonces empezamos a hablar sobre un concepto que se llama, sobre todo en la tradición judeocristiana, los tiempos postreros o el fin de los tiempos. Así se llama, tiempos postreros o fin de los tiempos. Entonces platicamos y explicamos lo que esto significaba, pero voy a dar un repaso rápido de lo que dije en aquella oportunidad pasada y luego continuamos ahondando en este importante tema, porque esto es tener claro esto que estoy explicando y que expliqué anteriormente, ubica muy bien al ser humano en cuanto a cuál es el momento histórico actual en el cual vive la humanidad y por lo tanto todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? Más atrás dije entonces un día, es que estamos en los tiempos postreros y entonces no dije más. Entonces, por eso fue que en el satsang anterior tuvimos que entrar necesariamente en ese tema para clarificar lo que son los tiempos postreros. ¿Sale? Entonces, miren, vamos a hacer un repaso rapidito. Cuando se dice tiempo postrero, tenemos que entender, esto va a ser muy rápido porque ya lo comenté, tenemos que entender lo que es la palabra postrero. Entonces, postrero es el último de los eventos de una serie de eventos concatenados entre sí, que están ligados entre sí y se llama tiempo postrero, quiere decir el posterior o el último, el final, ¿sí? Para dar una imagen que nos ayudara, yo utilicé entonces la palabra postre en relación a una comida, ¿ok? Entonces tenemos el postre. El postre es el último de los eventos de una comida, digamos, integrada, que tiene varios momentos relacionados entre sí. Entonces utilizamos esta metáfora y dijimos, una comida elaborada tendría una entrada, tendría un plato medio, tendría un plato fuerte, tendría un postre. El postre no es el fin, es el último de los momentos de la comida. Todavía tengo que comer el postre
Y ya cuando termino finalmente, si estoy en un restaurante, por ejemplo, pagas tu cuenta, ese sí es el fin, pero no cuando te traen el postre, pero lo presagia bien el fin, porque no es el plato inicial, ni el plato medio, ni el plato fuerte. ¿Sí se entendió? Bueno, ahora, la palabra postrero es una palabra que pertenece a la tradición judeocristiana. Se llama los tiempos postreros o el fin de los tiempos. No el fin del tiempo, el fin de los tiempos, de todos esos tiempos concatenados entre sí. ¿Ya? Es muy sencillo. Pero entonces, en la tradición judeocristiana, cuando uno trata de ubicar qué tiempo es el postrero y cuáles fueron los tiempos anteriores, hay varias formas de saber cuál fue el inicio. En la comida tú sabes muy bien cuál es el plato primero, la entrada. Y sabes cuál es el plato medio, sabes cuál es el plato fuerte y sabes cuál es el postre. Pero para poder la humanidad ubicar correctamente si son los tiempos postreros, cuáles son los primeros tiempos o los tiempos anteriores. Entonces se utilizan varias formas, pero yo utilicé una que es muy sencilla, es una frase que dice: recuerden que lo que son 1000 años para el hombre, un solo día es para el Señor. Ahí está todo. Entonces vale 1000 años, un año. ¿Sí se entendió? Entonces ya tenemos que cada día vale 1000 años. Pero entonces, en términos judeocristianos, siempre me estoy refiriendo a términos judeocristianos, entonces el relato empieza diciendo que hay una obra creadora de 6 días y luego un día de descanso, 7 en total, 6 días y el descanso. ¿Sí estamos? Hasta ahí no hay ninguna duda. Bueno, entonces tienes que traspasar esos 7 días del Señor a la historia del ser humano y te da un cómputo de tiempo. Si pasas cada día a 1000 años, te va a dar 7000 años. ¿Sí? Entonces el día primero hasta allá atrás le llamamos era adámica. El ser humano está viviendo en términos judeocristianos. Estamos en una era adámica, en la era de Adán, pues. Pero entonces empezó hace 6000 años, porque quiere decir que todavía falta el milenio, el postre para adelante. Sí, la forma de verlo, esta es una. La otra es que sumes los patriarcas y sus edades y vas a dar 6000 años atrás. Está muy fácil. Entonces dije, imagina que cuando empieza la era adámica, es equiparándolo a la comida que estoy hablando, te dan la entrada. Entonces hace 6000 años empieza la era adámica, Adán. Empieza Adán, 6000 años. Empieza a correr el tiempo hacia adelante, hacia nosotros, hacia adelante de nosotros. Entonces, para que se ajuste a la comida y luego meteré más ingredientes, pero pasan 2000 años y entonces ya quiere decir que hace 4000, entonces aparece Abraham. Ahí está. Luego, 2000 años más, es decir, hace 2000, ¿ya vieron? Hace 6, hace 4, hace 2. Entonces, Abraham es el plato medio, en este ejemplo. Entonces, hace 2000 años, Cristo. Entonces, es el plato fuerte. Ya lo tenemos. Ya está clarito. Y entonces, la historia posterior de 2000 años nos trae a este momento. Ya recorrimos 2000 años más, 2 días más. Ya llevamos 6. ¿Ya vieron? 6, 4, 2. Y este momento ya recorrimos 6 días o 6000 años en este cómputo de tiempo. Estamos entrando en los tiempos postreros, quiere decir que entonces faltan 1000 años, que no solo en la tradición judeocristiana, sino en las tradiciones en general, se llama el milenio. El milenio. Esto es visto entonces como el momento en que, aunque lo explicaré un poco más adelante, el momento en que hay una resolución de diferentes posturas, que se llama una especie de batalla entre el bien y el mal, o Cristo y Anticristo, pero que yo les expliqué en aquella oportunidad que no es más que una lucha entre el estado dormido y el estado despierto. Es una lucha interior
del ser humano dentro de sí mismo y por lo tanto se va a manifestar en la humanidad toda como la lucha entre el estado dormido y el estado despierto, o el ego y el ser. Pero es una batalla dentro, ¿sí se entiende? Entonces, en esta tradición se dice, cuando empiezan los tiempos postreros, entonces hay una 1000 años. Pero ¿qué es lo que sucede en esta terminología judeocristiana? ¿Qué sucede el séptimo día? El séptimo día es un día de descanso y se le dedica al Señor. Ahí está. Entonces las gentes, todos, la colectividad de fieles, digamos, o la comunidad en general, el séptimo día, un séptimo día, descansa, abandona las labores productivas de la supervivencia, el trabajo, etcétera, descansa, pero la dedica al Señor, o debería. Entonces la dedica al trabajo espiritual. Debería. Van a misa, son 30 minutos, pero bueno, hace falta un poquito más, créanme. La cosa no está tan fácil, si no ya todos estarían bien despiertos. Entonces, resulta, pero esto es importante, porque el séptimo día dices, ¿de qué se trata? ¿De seguir laborando y empecinado en los asuntos y cosas del mundo y en el trabajo? No, ya puedes empezar a descansar en ese día y dedícalo a tu despertar espiritual y ascensión definitiva al reino de la luz. ¿Ya vieron? Entonces ahí tienes esos 1000 años. Entonces ahora estamos entrando en los tiempos postreros, por eso se dice postre, porque equivale al cómputo de tiempo, ¿entienden? El cómputo de tiempo está así. Entonces se dice, estos 1000 años, resulta que idealmente, después de que haya esta especie de batalla que hablaré más adelante, una de las dos posturas dirá, todas las soluciones del ser humano son soluciones materiales en el mundo. Construyamos nuestro reino en este mundo exclusivamente. Ese es un mensaje. Y el otro mensaje, ¿qué es lo que dice? Mi reino esencialmente no es de este mundo. Entonces dedícate a despertar. Entonces por eso en este momento empieza a haber estos dos mensajes empiezan a sonar en la colectividad humana. Cada vez más y más la colectividad humana va a estar al tanto de estas dos posturas hasta que lo tenga completamente claro. No es que la humanidad abandone sus necesidades humanas, ni sus responsabilidades, ni su trabajo, ni el compromiso con sus hijos, con su familia, con su comunidad. Yo no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que este momento es clave para empezar a poner en primer lugar lo que sí está en primer lugar. ¿Ya vieron? Y entonces por eso le llamamos el milenio. Como es un cómputo de tiempo, pues tiene un principio y tiene un fin. Entonces, si el cómputo es ideal, vamos a decir ideal, perfecto, querría decir que en esos 1000 años la colectividad humana, la humanidad en su conjunto, podría despertar de manera colectiva y ascender al reino espiritual y finalmente divino. Eso sería lo ideal, ¿entiendes? Porque tienes 1000 años para que toda la conciencia que se utilizó en los otros 6000 años, en las labores del mundo, en ir entendiendo de qué se trataba nuestra existencia aquí en la Tierra, ahora es, ok, ya time out, ya se acabó ese esfuerzo, ahora la colectividad debe empezar a despertar. ¿Ya vieron? Esto en el pasado jamás se hizo como un ejercicio colectivo, era un ejercicio individual. Y las personas, lo he dicho una y otra vez, se separaban de la colectividad humana, se convertían en monos o monjes. Monjes es de mono, uno. Se retira, se va a los bosques, a las montañas, a las cuevas, y entonces hace este trabajo que estamos hablando. ¿Ya vieron? Busca su despertar y reconexión con la fuente divina. ¿Sí se entiende? Pero era individual. Lógico de todos estos individuos es que posteriormente algunos decidían, una vez que habían logrado conexiones con el reino espiritual y divino a diferentes niveles, decidían regresar a la comunidad y entonces daban enseñanza a sus semejantes, escribían libros, daban de alta escuelas de misterio, religiones, filosofías, etc.
¿sí se entiende? Pero era individual. Esta es la primera vez, deben de saberlo porque va a ser así, ya es así, en que la humanidad en su conjunto será expuesta toda. ¿Ya vieron? Ya, esto ya no va para atrás, porque el cómputo lo está diciendo. Es como si te paras el domingo y dijeras, es que ya me tengo que ir a trabajar. Cualquiera te diría, no, espérate, es que hoy no. Descansa, desayuna con la familia, ¿no? Y luego dedícate un poco al Señor, de acuerdo a como tú lo acostumbres, según tu tradición particular. ¿La vieron? Bueno, entonces hasta ahí no hay dudas dónde estamos. Tiempos postreros, momentos emocionantes, resolución. ¿Entienden? Esto se va a poner el color de la hormiga atómica. Así se va a poner. ¿Cuánto veremos de ello? Pues evidentemente poco, porque lo que estamos acá dentro de unos 50 o 100 años, pues ya lo vamos a ver. Pero es un proyecto de la humanidad en su conjunto, ¿entienden? Entonces de que se va a poner caliente la cosa, se va a poner caliente. No les quepa la menor duda. Bueno, pero así como ya quedó claro lo que es tiempos postreros o fin de los tiempos, a la gente le da mucho miedo esto, ¿entienden? Porque cuando oye fin de los tiempos, lo asocian a que los van a juzgar. Y dicen, no, mejor otros más días adelante. Todavía no, porque suena a juicio, ¿ya vieron? Pero tú te juzgas a ti mismo. Entonces, si las personas se dedican a su trabajo espiritual, se juzgan aprobados, no reprobados. ¿Entiendes? Reprobar tienes que probar nuevamente, eso quiere decir la palabra. O sea, se te pone una prueba, la apruebo, voy adelante. Se acabó. La aprobé. La reprobé. Es nuevamente, es como recordar, revivir, renacer. Es nuevamente. Entonces reprobar tengo que volver a probar la prueba, porque no la pasé, porque les voy a decir algo, de que la tienes que pasar. Entonces no es de que esa ya me la brinco, no se puede. ¿Sí se entendió? El ego y todos sus componentes, llamamos cualquier contenido del ego, por ejemplo, algo que a muchos le hagan eco, el equivalente a soberbia pero más bajito, como vanidad. Entonces la vida te expone continuamente a la vanidad. ¿Ya vieron? Es así a todos los seres humanos. También te expone a la envidia, a los celos, al miedo, a muchas cosas. Entonces al exponerte, si la persona va despertando espiritualmente, trasciende esos contenidos del ego. Entonces aprueba. Ya pasó. Esa parte, si el ego estuviera formado por cachitos, ese cachito pues ya lo pasé, ya lo aprobaste. Ya para ti no es una prueba. ¿Ya vieron? No lo aprobé. Pues es que reprueba. Pero reprueba no tiene nada de malo, nada más vuelve a probar. Pero la vida te va a hacer probarlo hasta que finalmente esa parte del ego sea disuelta. Ya que sea disuelta, entonces, por eso nosotros cuando hablamos del despertar espiritual, ustedes lo saben, los que vienen más asiduamente, siempre hablamos de que el despertar espiritual está aparejado con la purgación de las impurezas o contenidos en la mente consciente y subconsciente, que es lo que llamamos ego. La gente dice, ya entendí, me despierto. Pero yo siempre he dicho, pero aparejado al mismo tiempo, va a suceder conforme te vas despertando, todas esas impurezas que todos los seres humanos podemos tener, se van a exponer, porque tu conciencia despierta las va a ver. Y entonces de lo que se trata es de purgar todas esas impurezas, deshacerse de ellas. Si me deshago de todas ellas, he pasado por una purgación, he quedado inmaculado de máculas. Ya no hay máculas, ya no hay impurezas, ya no experimento la envidia, los celos, ya no experimento la vanidad, ¿qué experimentas? Al final, si ustedes me dicen que queda cuando el ser ha despertado completamente, primero lo que queda es un estado de ser perfectamente puro, santo e inmaculado. Eso es lo que se experimenta dentro. Y en ocasiones, ciertos atributos del ser se presentan, que ya los he mencionado: el amor, la armonía, la dicha, el agradecimiento,
¿Ya vieron? La humildad son atributos naturales de tu ser. Entonces todos nosotros tenemos perfectamente claro por la vivencia que hemos tenido cuando algo dentro nuestro es un contaminante, es una impureza, ¿no? Si soy envidioso, entonces el éxito del vecino se me retuerce el estómago, pues es una impureza. No digo, oye, esto es glorioso, ¿entiendes? No sé, normalmente tus impurezas las vas a ubicar siempre como sufrimiento. ¿Ya vieron? Dolor, cuerpo. Sufrimiento en la mente y en las emociones. Entonces, si siento envidia, si siento celos, si siento vanidad, si siento odio, si siento miedo, etcétera, etcétera, me hace sufrir. Por eso sé que es un contaminante. ¿Sí se entiende? Cuando vives los atributos naturales del ser, como son el amor, la dicha, la armonía, la gracia, la hermandad, el agradecimiento, la compasión, yo no he visto que nadie jamás se haya quejado de eso. Siento un amor infinito por el hombre. ¡Ay, cómo sufro! A veces se junta con compasión, y el compasión puede ser un poco doloroso, si se entiende. Pero es un amor compasivo, porque la humanidad sufre. Y te gustaría que no sufriera, si se entiende. Bien. Entonces ahí tienen que entonces, así como en la humanidad empezará un proyecto de despertar colectivo, deshacimiento de todos los contaminantes o del ego ilusorio que se ha nutrido a través de los sentidos con el correr de las eras, de los tiempos, se despierta, se purga eso, y entonces la humanidad se convierte en la novia vestida de blanco, ¿ok? Para entrar en feliz comunión con el Señor. Así está dicho. Yo no lo dije, pero así lo dijeron, entonces yo se los repito. ¿Ya vieron cómo está la cosa? Ahora sí está clara la idea. Ahora, hemos hablado en este momento nada más de tiempos postreros y el cómputo judeocristiano, pero en honor a la verdad, todos los pueblos de la tierra tienen sus sistemas de cómputo, pero lo que es de admirar es que todos coinciden con estos momentos como tiempos postreros. No les llaman así, pero son tiempos postreros. ¿Ya vieron? Todos los pueblos de la tierra coinciden. Por ejemplo, voy a repasar muy brevemente, porque esto crean que es importante. Imaginen ustedes, por ejemplo, la tradición hindú. La tradición hindú tiene un cómputo de tiempo que se puede medir de varias formas, pero una de las formas de interpretar este cómputo tarda o mide más o menos 64,000 o 65,000 años, creo que lo tengo apuntado. 64,800. ¿Ya vieron? Fíjense qué cómputo de tiempo. Es casi 10 veces el cómputo judeocristiano. ¿Ya lo vieron? Entonces, ellos dividen este cómputo de tiempo en 4 pedazos de diferente medición cada uno. Entonces, fíjense, al primer 4 bloques. Primer bloque, entonces le llaman edad de oro. Segundo bloque, edad de plata. Tercer bloque, edad de bronce. Cuarto bloque, edad de hierro. La peorcita, en la que estamos, por cierto. Entonces, tú te vas de hoy, ¿ya vieron? Porque el cómputo de ellos se cierra en el año 2000. Acaba de pasar hace 16 años. Entonces, su cómputo estaba 64,000 años atrás. Entonces, ¿qué quiere decir oro, plata, bronce y hierro? Quiere decir que en la era de oro, la humanidad vivía unida a su naturaleza espiritual. Era una humanidad altamente espiritualizada. ¿Ya vieron? Entonces, ese es un bloque como de 25,000 años. No vamos a ser exactos en los tiempos, pero 25,000 años. Luego pasa la era siguiente, que es de oro, nos vamos a plata, esa mide menos, la otra 25 y esa mide 19 o 20. Quiere decir que el ser humano va en un proceso de caída, pierde el 25% de su contacto con la espiritualidad. Empieza a chafear, como dicen por ahí. Bueno, y entonces pasa después al siguiente bloque, bronce.
ese mide unos 13,000 años. Y dice, bronce, ya perdió la mitad. Entonces ya su contacto se está materializando esa humanidad en el ciclo. Va de bajada, así. ¿Ya vieron? Entonces, quiere decir que ya perdió el 50%, empieza su desconexión definitiva con su ser espiritual. Ya empieza a gobernar el ego, nada más. El ser humano, el ego, acuérdense que es una entidad psicofísica. Quiere decir que es tu cuerpo, sus instintos, pero también tu mente con tus emociones, pero todo ello se ha formado en el mundo. Cuando un niño nace, una criatura nuestra viene al mundo, no tiene una mente desarrollada ni un mundo emocional. Sus padres van nutriendo con amor, idealmente, con amor y armonía en la casa, y empiezan a nutrirle poco a poco en su capacidad de entender, ¿sí se entiende? Entonces va desarrollando un contenido psíquico, mental, y ese contenido psicofísico es lo que llamamos ego, porque ego quiere decir yo, en latín, yo. Entonces la persona va construyendo su yo, su punto de referencia es su cuerpo, y luego pues es su mente, lo que yo pienso y lo que siento. ¿Ya vieron? Porque ahí en lo que has pensado y sentido, pues ahí se construyó tu tradición, la religión que tienes, y todo lo que has guardado en la comunidad que te nutrió, donde naciste, ya se formó ahí. Pero aquí lo que es importante es que eso todo se formó en el mundo, y por lo tanto le llamamos ilusión, transitorio. ¿Sí se entiende? Un hombre puede tener, por ejemplo, una religión mientras vive, pero cuando vive, pues ya no. ¿Ya entendieron lo que quiere? Es transitorio el ego. Entonces, en este proceso, ya cuando llega al bronce, se empieza a desconectar de su parte espiritual y empieza a gobernar el ego humano. Empezamos a caer desbordadamente en la ilusión de los sentidos. Caemos de lo intangible, que es nuestro ser, a lo tangible, que es el mundo. Entonces, ahora yo solo creo lo que veo. Lo que veo, lo que puedo tocar, oler, ¿no? Eso para mí es lo importante. Oye, pero el espíritu, no, es intangible, no lo puedo tocar, no lo puedo oler. Luego entonces voy perdiendo el interés gradualmente hacia ello. ¿Ya entendieron lo que va pasando? Imagínense, es una colectividad que va en su proceso en este concepto que se llama los yugas, ¿no? Los 4 yugas o eras: oro, plata, bronce y hierro. ¿Sí se entendió? Bueno, sigue avanzando el proceso y entonces llegamos hace 6,400 años o por ahí, 6,000 a 6,500, ahí se empieza a empatar con el cómputo de tiempo judeocristiano, se nos empata, y entonces hace 6,000, 6,500 años entra Kali Yuga, era de hierro, o Kali quiere decir negra, o sea, para que más o menos se la vayan imaginando. Se llama la negra, pero porque se pone la cosa. Entonces, resulta que el cómputo judeocristiano todo ha estado en Kali Yuga, todo ha estado en era negra. ¿Ya vieron? No salimos de... ¿no? Ya perdimos otro 25% y el 25% que resta de plano ya ni le hacemos caso, y entonces verdaderamente el hombre se ha materializado completamente. ¿Ya se entendió? Entonces, ese es el ciclo en el que estamos. Pero ellos dicen, ese ciclo empezó hace 6,000, 6,500 años atrás, compatible, recuerden, con el cómputo judeocristiano, pero le llega a su fin porque es un ciclo recurrente. Entonces termina el año 2000, que empieza nuevamente la era de oro. Tiene que venir una era de oro. ¿Ya se entendió? Y entonces hace compatible la era de oro con el milenio de la tradición judeo-cristiana. ¿Está claro? Entonces vean, es idéntica, con otras palabras, con otro cómputo de tiempo, si se entiende, pero está diciendo básicamente el mismo mensaje, para que sepas dónde estás. Así todos los hombres de la India que conocen los yugas saben en sus cómputos de tiempo que están entrando, que está cerrándose la era negra o oscura o de hierro, y que tiene que empezar una era de oro, un resurgimiento espiritual.
¿Ya vieron? Un postrero, tiempo postrero. Allí, hasta ahí va la cosa. Luego ahí va. Vamos a otra tradición. Ahora sí tenemos que repasar todo esto. Crean que es importante. Si se pasan a la tradición budista habla de un ciclo entre manifestación cósmica y reabsorción. Es decir, la divinidad manifiesta el universo y lo reabsorbe. Entonces, el tiempo de manifestación ya lleva mucho tiempo atrás. Pero para ubicar dónde estamos, entonces nosotros debemos de usar la referencia de los dos últimos Budas históricos, que son Siddhartha Gautama, que es el Buda que todo mundo conoce, que le llama el Buda, ¿no? Y siglos después, 12 siglos después, aparece entonces Padmasambhava, segundo Buda histórico, de nuestra historia reciente, pequeñita. Entonces, cuando nosotros estamos ahorita en este presente, resulta que el Buda nació hace 2500 años, ¿ya? Y Padmasambhava en el siglo XII, pues hace 800 años, hace 2500. ¿Qué dijeron ellos? Entonces ellos dijeron algunas predicciones. Entonces, por ejemplo, Siddhartha Gautama dijo: 2500 años después de mi ingreso en el nirvana final, la verdadera doctrina renacerá en la tierra del hombre rojo. Él vivió hace 2500 años, ¿ok? Dijo 2500 años después de que yo muera, hace 2500 años, nos lleva al año 2000, en estas fechas. Renacerá la verdadera doctrina del despertar en la tierra del hombre rojo. Se está refiriendo a América. ¿Ya se entendió? Los habitantes originales de América se les llama raza de... Se les debe llamar raza canela, ese es el nombre que se usa, pero ustedes lo pueden llamar raza de bronce, raza roja, ¿sí se entendió? Entonces Buda está diciendo: yo me marcho, pero 2500 años después va a resurgir la enseñanza, no les quepa la menor duda. ¿Ya vieron? Bueno, llega Padmasambhava, un Buda importantísimo en la tradición budista, es de ellos, ¿entienden? Pero es una tradición muy, muy importante. Entonces, en la tradición budista, ¿qué es lo que dice Padmasambhava? Padmasambhava no ubica tiempo, pero sí ubica situación. Compara los aviones con pájaros y los coches con, ¿cómo se llama? Con ruedas, los coches con animales. Cuando el pájaro de hierro vuele, ¿ya? Y los caballos anden sobre ruedas, ya está, ya ubicó el tiempo. Desde que se inventó el coche, a principios del siglo pasado, más o menos, ¿no? Entonces ya está. Desde que el pájaro de hierro vuele y los caballos anden sobre ruedas, el pueblo tibetano será esparcido como un hormiguero y la verdadera doctrina renacerá en la tierra del hombre rojo. Ya está. ¿Cuándo se esparció el Tíbet? En 1950. ¿Sí se entendió? En 1950, con la invasión china, el pueblo tibetano fue esparcido como un hormiguero por una invasión china. Todos la conocemos, ¿no? Uh-huh. Dalai Lama va al exilio y todos conocemos la historia. Entonces él ubica muy bien el tiempo. Decimos, ¿cuándo nació el coche? ¿Cuándo nació el avión? Pues andamos en los 1900. Ahí, ¿no? Entre Ford y los hermanos aquellos que volaron un ratito, vean ya dónde andamos. Entonces, ahí está ubicado en esa tradición. Pero la tradición dice más. Dice, pero cuando eso suceda, vendrá otro Buda, al que ellos llaman Maitreya. Y después de triunfar y despertar a la colectividad, habrá 1000 años en que esto permanecerá y luego vendrá el fin. Todos serán regresados al reino espiritual y divino. Ahí está. Entonces está diciendo nuevamente exactamente lo mismo. ¿Ya vieron? Tiene que estar la conciencia despierta. La conciencia despierta en cada tradición le ponen un nombre. En una tradición puede llamarse Buda, que es despierto, en otra se puede llamar Mesías, en otra se puede llamar Cristo, pero finalmente es la conciencia despierta.
que está reconectada con el divino origen. ¿Sí estamos hasta allá? Bueno, luego si nos vamos más acá, por ejemplo, África, pero eso lo voy a mencionar. Por ejemplo, toda la tradición egipcia estudia todos esos procesos cósmicos también y recurrentes. Pero, por ejemplo, aquellos que lo estudian afirman que en la pirámide de Giza, por ahí al final del sistema de cámaras, hay un punto en el que se anuncia el fin de la era adámica, el fin de Adán. Lo ponen en el 2001. ¿Ok? Termina la era adámica. Ya quedó registrado en el sistema egipcio, sugiriendo que después de la era adámica, fíjense bien, empieza la era del Adán Kadmon. Es el ser humano primordial, algo así como un ser humano de luz que ha trascendido la forma corpórea humana que actualmente experimentamos. Ser humano o un ser espiritualizado de luz que ha trascendido la forma corporal humana que actualmente la humanidad experimenta. ¿Está bien? Ya está ascendido. Eso es un Adam Kadmon. Entonces vuelven a ubicar 2001. ¿No está buenísimo? Le dan a todas. No se les va una. Pero bueno, luego si nos venimos más para acá, América, asombroso, porque toda América tiene una uniformidad de criterios en esto mismo que estamos diciendo. ¿Ya vieron? Por ejemplo, en el norte, las tradiciones y todo el sistema profético de los indios de Norteamérica, ¿no? Los Hopis, por ejemplo, ellos dicen y afirman que, de acuerdo a su tradición, entonces estábamos pasando por un periodo de purgación. Estaba la negra, ¿vieron? Entonces estábamos pasando por un periodo de purgación, pero que después vendría el periodo de la paz y el amor para la humanidad. Pero que estábamos pasando una época bien negrita, llena de guerras y violencia, desamor y todo lo que todos conocemos. Entonces, este periodo de purgación, todo el mundo decía, ¿cuándo se va a terminar? Ya que se acabe, ¿no? Entonces, resulta que los ancianos Hopis ahí en 1986 dieron una conferencia de prensa, sacaron todos sus cómputos de tiempo. Hay varios cómputos de tiempo dados por varios de sus profetas, el profeta pálido, la mujer búfalo blanco y otros personajes. Entonces sacan todo su sistema y en 1986 declaran, termina el periodo de purgación. No, se llamaba de purificación. Era un periodo de purificación suficiente para que la humanidad pudiera entrar a un nuevo ciclo. Recuerden que esto no debe ser instantáneo, no se vayan a imaginar que fue ayer y ahora ya todos están amándose los unos a los otros. No es así exactamente. Hay que meterle cañón. ¿Me están oyendo? ¿Me están haciendo caso cómo va esto? Luego entonces, en Mesoamérica, ¿no? La parte central de América, entonces tenemos la tradición tolteca. O sea, la suma de todas las culturas de Anáhuac juntas se les llama tradición tolteca, ¿no? El arte para vivir o el arte de la vida. Entonces, en esta tradición, en su conjunto, desde los olmecas hasta los aztecas, ellos tienen un mismo criterio muy parecido al del norte. Entonces, ellos tienen un sistema de cómputo basado en 26,000 años. Y dicen 26,000 años es la precesión de los equinoccios. No lo voy a repetir hoy o explicar, porque ya lo he explicado muchas veces, pero bueno, es un tiempo en que la Tierra hace un giro completo apuntando hacia la galaxia, hace esto, como un trompo, tarda 26,000 años, es astronómico, no astrológico, astronómico. Si ese tiempo astronómico lo partes en 5 periodos, obtienes 5 soles. Nosotros estábamos viviendo en el 5.º sol. Ya se está cerrando el ciclo, ¿sí se entendió bien? ¿Cuándo se termina? Se termina en diciembre del 2012. 21, 22, 23 de diciembre del 2012 termina el cómputo. ¿Ya vieron? Y entonces empieza inmediatamente después el nuevo sol venidero. Entonces, lógicamente, en esta tradición se espera la enseñanza o mensaje para que la humanidad pueda pasar desde un 5.º sol hacia un nuevo sol venidero. ¿Sí bien?
Hasta ahí tiene. Está bien, pero bien fácil. Empezó 3113 a.C., 5125 años, ¿no? Está hecho en catunes, ¿no? Que son periodos de 19 y tantos años, tiene que ver con la luna, en fin. Pero finalmente, esos 5000 años. Entonces, para acabarla de amolar, fíjense bien, vuelve a ajustarse esta terminología y la que dije de los Hopis a los tiempos postreros y también que dije de los egipcios. Todo corresponde. Quiere decir que estamos ahorita en el 2012, vamos a decir el año 2000, ¿no? Te vas 5000 años atrás, ¿no? Ese es el quinto sol. Ahora termina y empieza el nuevo sol venidero, tiempos postreros. Oportunidad para el despertar colectivo de la humanidad. Tiempos emocionantes. La gente no imagina lo emocionante que esto es. Todavía está demasiado ocupada la gente en los problemas y asuntos del mundo, en la economía, en las guerras. Ya vieron, hay muchas cosas que resolver a todos los niveles. Yo lo entiendo, pero la solución es que la humanidad vaya despertando. Una vez que la humanidad va despertando, resolverá todos esos problemas. Ahorita los quiere resolver, pero dormido, tironeado por el egoísmo, por la avaricia, por el odio, etc. ¿Entienden lo que quiero decir? La humanidad quiere resolver sus problemas humanos con el ego y todas sus impurezas. No va a poder y cada vez se le complicará más la cosa, porque al ego lo gobierna el odio, la ambición, el miedo, la avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas impurezas. Y imagínate llegar a una negociación de un grupo de personas con estas pequeñas, negras y oscuras actitudes. Sales, se hace el rosario de Amozoc, ¿ya vieron? Se arma la bronca y no se arregla nada. Entonces todos los intentos diplomáticos terminan en el fracaso, pues, y otras bombitas más, y otra vez, y mientras el sufrimiento sigue dentro de la humanidad. Y eso no me gusta. Pero bueno, ¿cuál es la verdadera solución? Que en los tiempos postreros, si la enseñanza que conduce al despertar espiritual se va manifestando y va logrando su objetivo, entonces una humanidad que va despertando va disolviendo esas impurezas de las que he hablado. Miedos, avaricias, angustias, odios, rencores, etc. Entonces renace una sensación de hermandad hacia mis semejantes. ¿Sí se entiende? El bien que quiero para mí, lo quiero para mis hermanos. Punto. El mismo que quiero para mí, lo quiero para los demás. Pero el ego nunca piensa eso, porque el ego es el yo, está centrado en el yo. Si hay un plátano, dice, ese es para mí. Y para mí, lo agarraste tarde, y yo lo agarré primero. Entonces, ya no hay plátano. Oye, manzana, yo también. Oye, pero ya comiste plátano. Para mañana. Para mañana la manzana. Entiendan lo que digo, es bien profundo y bien sencillo, pero es bien profundo lo que estoy diciendo. Cuando la persona ha despertado, créanme, el balance entre lo interno y lo externo es perfecto. Entonces yo sé que tengo hambre, pero yo sé que el que está enfrente también. Yo sé que necesito afecto, pero yo sé que el que enfrente también. Yo sé que necesito que la vida me dé ciertas cosas, pero los demás también. El yo, el ego, jamás piensa eso. Porque el ego, toda la actividad de la mente se centra no en el sí mismo espiritual, en el yo del ego, en el yo personal, que le llamamos el mí, me, conmigo. Este hombre, ¿cómo piensa? Él piensa siempre, antepone siempre las palabras mí, me, conmigo. Mi cosa, mi, mi, mo, mi, me pasó, no me pasó, quiero, no, todo. Oye, ¿los demás qué? Pues, que hay otros. Somos 7,000 millones, mis vidas. No creas que somos uno. Eso piensa el ego. Y cuando piensa en otros, para acabarla de amolar es para sacar provecho para él mismo. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo. Esto es profundo. Entonces, de una vez se los digo, si va a terminar el sufrimiento humano, tiene que venir un despertar espiritual.
porque el ego no puede poner fin al sufrimiento humano. De hecho, es el causante del sufrimiento humano. Y la gente cree, son muy ilusos, que con tus propias herramientas mentales y tu propio ego vas a resolver todos los problemas en el mundo. No se va a poder resolver, tiene que venir este despertar, purgación del ego, y entonces una vida más utópica, ¿no? Como diría Moro, ¿no? Entonces ahí tienen lo que está pasando. Luego, ya finalmente, pues, nos vamos al Suramérica, entonces nos vamos a los Andes. Los Andes nuevamente tienen un sistema de cómputo exactamente el mismo. Entonces, ellos hablan que estamos en el tránsito entre la oscuridad a la luz. De un tiempo de oscuridad anterior, la negra, ¿se acuerdan? El Kali Yuga, a una era de luz. Le llaman Pachacuti. ¿Ya vieron? El nuevo Pachacuti. Pero entonces, la palabra Pachacuti, ustedes la pueden comprender mucho más fácil como Pachamama, ¿no? Entonces, Mama es la madre y Pacha es Pachacuti, Pachamama es mama y Pacha es tierra, pero también quiere decir universo, quiere decir era, quiere decir tiempo, manifestación o existencia, pero tierra, la madre tierra, Pachamama, ¿sí se entiende? Pero si dices Pachacuti, entonces Kuti quiere decir vuelta o ronda, algo que cambia, entonces la vuelta o el cambio de ronda de la tierra. Una nueva era para la Tierra. ¿Sí se entendió? Ahí está. Más fácil, nadie se las van a poner. Y ellos afirman, estamos en esos momentos, porque en la parte profunda, todos los habitantes originales de América tienen esencialmente el mismo conocimiento en la parte profunda. Aunque acá le dicen quinto sol, allá le dicen más Pachacuti, o allá le pueden decir otro nombre. ¿Sí estamos? Entonces, ellos dicen, ok, ¿cómo vamos a pasar de la era oscura a la era de luz? Y entonces han desarrollado ciertos cuentos, mitos, predicciones, y hablan del vuelo conjunto del águila y el cóndor. Entonces, ¿qué quiere decir el vuelo conjunto o la fusión, si ustedes quieren, del águila y el cóndor? Entonces ellos lo que están diciendo es que en el norte de nuestra América, entonces tenemos al águila. Nosotros aquí en Mesoamérica tenemos el águila real, pero más al norte, ¿no? Hacia Estados Unidos, Canadá, entonces tenemos el águila calva, que le llaman, que no tiene un pelo de calva, pero tiene una cabeza blanca preciosa. Pero dicen calva. Yo creo que de lejos, ¿no? Dicen, está pelona, pero ya que llega, tiene su cabellera blanca, hermosa, ya la conocen, todos la conocemos. Entonces, ese es el águila. Y entonces el cóndor, pues es andino, hasta Chile, digamos, en gran parte de Sudamérica es donde habita este animal. El animal terrestre de mayor envergadura como ave, es una ave preciosa y extraordinaria. Pero bueno, entonces ellos dicen, esas dos, el águila y el cóndor, tendrán que volar conjuntamente. Una vez que vuelen conjuntamente se podrán fusionar. Para ellos ese vuelo conjunto lo que quiere decir es que los pueblos de la Tierra, primero de América, tendrán que reunirse y rehermanarse. ¿Ya vieron? Y ya que sea un solo pueblo, con una sola mente, con un solo cuerpo y con un solo corazón, entonces ese corazón viviente de América irá a los 4 puntos cardinales para integrar a la humanidad toda. Una gran utopía. Cualquier persona racional absolutamente que me escuche va a decir, ¿cómo se te ocurre que eso va a pasar delante del mundo que está? Pero yo le contestaré a esa persona, o va a pasar por las buenas o va a pasar por las malas. No hay otra. ¿Quieres que pase por las malas? Primero tendrá que haber mucha destrucción y luego reaparecerá la nueva era de oro. Porque no quisiste incorporarte a lo nuevo. Entonces, ese se llama por las malas. Yo espero que no venga jamás eso. Pero puede venir si el hombre resiste y resiste y resiste a pasar a lo nuevo. Entonces se llama por las malas, ¿no? Vas a tener que pasar porque ya está el tiempo postrero. No es de que quiero o no quiero. Ningún niño que llega a sus exámenes finales en el mes de junio o julio, cuando hagan sus exámenes finales, es que no quiero, pásenme los 2 meses adelante. No. Ahorita van a hacer los exámenes. Oye, pero es que yo quiero, no, que ya te dijimos desde antes que cada año tienes que hacer tus exámenes. Es que no voy a aprobar, pues reprueba.
y ya, vuelve a probar, no pasa nada. ¿Sí se entendió? Eso se llama por las malas. Espero, verdaderamente espero, que el hombre elija el camino correcto. Y el camino correcto es por las buenas. Que la gente haga el trabajo de empezar a despertar espiritualmente, a purificarse, a disolver sus impurezas, a pedir el llamado y el auxilio de lo alto para que lo alto venga a ti y te ayude a quitar todas tus impurezas humanas. Y entonces, una vez que esas impurezas sean eliminadas, barridas, quitadas, por las buenas, entonces una hermandad de hombres estará a la vuelta de la esquina. ¿Sí me están entendiendo? Si no, va a venir, pero no lo queremos ver. Créanme, por las malas no lo queremos ver. Entonces, ahí tienen lo que va, lo que está en juego. ¿Ya vieron? Ahora sí ya están entendiendo lo que está en juego. Ahora, fíjense. Hablaré un poquito más, todavía un poquito más. Imaginen ustedes que nos remontamos otra vez a la tradición judeocristiana y a los tiempos postreros. Cuando se estudia en esta tradición, recuerden bien que se dice ¿qué va a venir? Tenemos tiempo. ¿Qué va a venir entonces en los tiempos postreros? Entonces, en todo el sistema apocalíptico y cosas por el estilo, se habla de esta lucha de la que les estoy hablando. Ellos lo ven como la lucha del bien y el mal, o la lucha del Cristo contra el anticristo. Yo lo veo simplemente como la lucha entre la ilusión y la verdad, es decir, la ilusión de los sentidos o del ego y la verdad del ser espiritual. Entonces, esta lucha tiene que llevarse de alguna manera a cabo. Ahora, les voy a decir algo. Todo lo que ustedes necesitan para lograr despertar ya está dicho y puesto en las páginas de internet que nosotros hemos echado a andar. Bueno, hay gente que me ha estado ayudando siempre, lógicamente, pero se montaron 9 páginas con esa intención, para que estuviera la enseñanza adecuada, para que la humanidad pudiera fácilmente, bueno, los que se acerquen a la enseñanza, despertar. Ahí está todo, prácticamente de forma autodidacta lo pueden lograr. Entonces, esa es una muy buena noticia, porque luego la persona puede decir, ok, ya entendí, pero ahora, ¿qué hago para despertarme? Y si no le entiendes, no, empiezas a dar tantas vueltas que te vas a marear. Y vas a tomar tantos cursos que te vas a marear. Y lo peor es que se te va a acabar la vida mareado. Y entonces ya nomás al final mareado, te hacen así un agujerito a un lado, ¿ven? Y en uno de esos pasos por ahí, ahí quedaste. Entonces, está la enseñanza. Créanlo, acérquense a ello y lo van a verificar. Todas esas páginas muestran la enseñanza. Ahora, yo les dije en otra oportunidad, y voy a volverlo a decir hoy, recuerden que en relación al peregrino espiritual, al trabajo espiritual, no debe montarse delante de ti una autoridad exterior que se monte como una autoridad entre tú y la divinidad. Llámale a esta autoridad exterior un hombre, una mujer o una institución de cualquier tipo, religioso, de cualquier otro tipo. El trabajo espiritual no es hacia afuera, no debe de haber autoridad exterior. El trabajo espiritual es hacia adentro, hacia el despertar espiritual y luego la reconexión con el divino origen, con el Padre. ¿Sí se entiende? Esto es mucho, mucho, muy importante. No es que nos escuche en otras personas o instituciones o religiones, lo que uno quiera, pero finalmente no debe de ser una autoridad para ti. Es un trabajo de adentro hacia tu despertar espiritual interior y hacia el regreso con el divino origen. ¿Sí se entiende? También, esto aquí no es necesario decirlo, pero vale la pena decirlo, también es importante que no se haga un sistema de adoración a deidades exteriores de cualquier tipo u otro tipo de personajes exteriores, ya sean deidades o dioses mitológicos o seres humanos que posteriormente la tradición los convirtió en dioses. No debe montarse estas deidades como objetos de mi adoración. No, es adentro de mí y de regreso al divino origen. Ese es el trabajo, porque si no se fuga tu energía. Cuando tú haces un acto de adoración exterior, fugas tu energía, porque piensas en el objeto de adoración como un fenómeno externo a ti mismo. Entonces tu energía se va hacia allá.
Pero resulta que para que tú despiertes y regreses a tu divino origen, necesitas tomar esa energía, llevarla hacia ti mismo para despertar y reconectarte con tu ser espiritual. Necesitas esa energía. Y luego, de regreso al divino origen, al Padre. Pero necesitas tomar toda esa energía. ¿Sí se entiende? Si la estás fugando de manera exterior, vas a pasar toda tu vida perdiendo el tiempo. No importa que la deidad sea, insisto, una deidad mitológica o cualquier otro personaje visible o invisible, ¿no? O cualquier hombre que ha sido transformado por la tradición en Dios. Si tú llevas tu energía hacia allá, te va a hacer falta después para reconcentrarla en ti, despertar interiormente y luego marchar en el sentido de regreso a la vida. Eso es una cosa, créanlo, es un asunto serio, pero tenía que ser dicho. Ya lo dije. Ahora, una última cosa y descansamos. ¿Sí? ¿Se las echo? Ok, ahí va. Mira. Hace muchos años yo escribí una frase, pero cuando se escribe una frase así, no nomás es con el objeto de que sea una frase bonita, romántica, entienden, que la gente comparta así en Facebook y cosas, ¿no? Ay, mira qué padre dijo, no sé qué. No. Tiene un sentido más profundo. Yo escribí y dejé asentada una frase que dice: cuando la enseñanza se haya esparcido por el mundo, tal y como el aroma de una flor lo hace en el jardín, mi corazón estará en paz. Eso es lo que yo dije. Lo voy a repetir. Cuando la enseñanza se haya esparcido por el mundo, tal y como el aroma de una flor lo hace en un jardín, mi corazón estará en paz. ¿Sí se entiende? Bueno, resulta que buscando que eso se lograra, aquí en México un grupo de personas pequeño siempre me han estado ayudando y han sostenido su ayuda para empezar a montar todas estas páginas de internet y toda una serie de audios y videos, etc. Se montaron más de 1000 audios y videos en internet y muchísimos libros y muchísima información, gráficas, etc. Ahora, teníamos un problema, por eso yo no podía estar en paz, porque resulta que todo lo que ya ahora se escribe en internet en cualquier idioma, por ejemplo, lo nuestro está en español, si entra cualquier hombre en cualquier lugar del mundo, en Grecia, inmediatamente le aparece en griego. Entonces todo lo que está escrito en texto, ya la máquina, digamos, lo traduce acertadamente, no falla. Tiene pequeños fallos en los tiempos, como yo quiero, dice a lo mejor yo querer, pero eso todo el mundo lo entiende. Pero lo hace extraordinariamente bien lo que está en texto. Entonces yo dije, ya mi corazón está medio en paz, porque todo lo que está en texto, ya todos son 170 idiomas. El que sea que entre, le aparece en su idioma. ¿Se dan cuenta qué poder? Bueno, pero luego resulta que, les decía yo, mi corazón no estaba del todo tranquilo, porque había una herramienta en audios y videos que era la siguiente, que cuando tú hablabas, lo traducía la máquina simultáneamente a cualquier idioma que la persona entraba y pedía en francés. Entonces yo hablaba en español y la máquina lo pasa al francés, pero tenía muchos errores, no era una traducción fiel y buena. ¿Ya vieron? Pero bueno, entonces resulta que ahora otro grupo de personas nos están ayudando en varias partes ya de Latinoamérica, de América y en España también. Pero bueno, hay un grupo particularmente por el que siento un gran y profundo respeto y cariño, que es un grupo de Córdoba, Argentina, ¿no? Su director se llama Omar José. Entonces, él descubre y ya empezaron a trabajar en lo siguiente: si tú al audio video le escribes el texto en español, ese texto sí lo puede transferir la máquina a cualquier idioma del mundo, fielmente. Entonces ya están en el proceso ahora, ¿no? Yo pienso que esta luz nuestra brille completamente en el 2016, porque calculo que en unos 8, 9, 10 meses de 2016 o poco más, no lo sé, todo lo que se ha dicho que está en español se le va a meter los textos en audio y video en español.
Entonces en 170 idiomas o no sé cuántos, la gente lo abre y le aparece, lógico, oye en español, pero las letras salen en su idioma bien dicho. Entonces, descanse en paz. Entonces, quiere esto decir que finalmente, ahora sí sentí, cuando recibí esta noticia, que mi corazón iba a estar en paz. Porque, ¿sabes? El aroma de una flor en el jardín no quiere decir necesariamente que todos tengan que respirarla, pero ahí está. ¿Sí se entendió? Si tú entras a un jardín donde huele a jazmín o a rosas o lo que sea, bueno, si no estás en el jardín no lo hueles, pero si entras, lo vas a advertir. Entonces, esa era mi intención. Mi intención es que la gente que busque y que lo desee pueda entrar y encontrar la enseñanza que conduce al despertar. Entonces, ahora ya todos estos videos fructificarán, porque al principio que se empezaron a montar y se hacía esta traducción, nos escribían, por ejemplo, de Rusia y nos decían: no te entendemos muy bien. Bueno, pues yo tampoco, porque vean, es en ruso. Pero bueno, nada más es compartir mi alegría con ustedes. Créanme que es una cosa importante. Créanme que yo estaré en paz cuando esto suceda y cuando esté en el mundo, porque es nuestra semilla o es nuestro grano de arena para que la humanidad verdaderamente avance hacia adelante en su despertar. ¿Sí se entiende? Esto tómenlo muy en serio, todo lo que he dicho hoy. Todas las tradiciones espirituales del mundo están al tanto y todas ellas, las personas que están más arraigadas en las tradiciones, conocen esto. Entonces viene el momento en que buscarán de alguna manera, ¿no?, qué es despertar, cómo se despierta, ¿no? Y entonces lograrán su despertar. Afortunadamente, aquí lo que hicimos después de mucho trabajo es desenredar también, entre otras cosas, la enseñanza que conduce al despertar de todas las tradiciones espirituales. Sin usar nombres de estas tradiciones, dimos la enseñanza. Entonces ya es una palabra que cualquier persona puede entender, porque no se habla de palabras de tradiciones específicas como nirvana, samadhi o reino de los cielos. Se habla de palabras que todo mundo podemos entender. ¿Sale? Entonces nada más era compartir con ustedes mi alegría. Gracias. Bueno, levanten sus manos.